2.0 y vamos a la línea telefónica. Le vamos a agradecer a Leo Oliva que nos tome esta llamada. Leo Oliva es un periodista argentino, editor del Hub de Conectas, esta red de periodistas de toda América Latina, y también docente universitario. Nos estamos conectando con él hasta Mendoza, Argentina. Leo Oliva, muy buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Buenas tardes, Rubén, buenas tardes a todo México, a todo Guadalajara y donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias, Leo, por tomarnos esta llamada. Tenemos interés en conocer desde Argentina pues las reacciones, las posibles implicaciones del resultado de la elección de ayer. Javier Milei, el candidato de La Libertad Avanza, conocido como derechista, por algunos como un fascista, él se presenta como libertario sin serlo, pues ganó las elecciones frente al candidato oficialista Sergio Massa. ¿Qué información nos puedes compartir y qué análisis también nos puedes compartir, Leo Oliva? Bueno, sí, de por sí, bueno, ha sido como un shock, aunque no es sorpresivo, sí es un shock, ¿no? Que un candidato de este tipo, porque es medio un outsider de la política, ¿no? Entonces que haya llegado a la presidencia en un país como Argentina con, digamos, una tradición de partidos políticos muy fuerte, de partidos políticos tradicionales como el Partido Peronista del oficialismo y lo que era la principal oposición hasta el momento, que estaba agrupada en un frente que se llamaba Juntos por el Cambio. Bueno, Milei pasó por el medio de los dos y terminó convirtiéndose en presidente. Para muchos es como que la peor pesadilla se hizo realidad. Bueno, habrá que ver si es así, si es una pesadilla. Para muchos otros es una esperanza, porque en realidad sacó casi 56% de los votos en el balotaje, ¿no? Fue bastante amplio su triunfo. Las encuestas no lo vaticinaban tanta amplitud, ¿no? Entonces, digamos que la visión que hay es así dividida, ¿no? Para algunos es una pesadilla y para otros una esperanza que se concreta. ¿Cuáles son como las razones que impulsaron a un político que, pues según consignan todas las crónicas, hace 3 años no aparecía en el mapa político? Era un economista que era invitado a algunos programas de televisión, después fue diputado, me parece que en 2021. No tiene ninguna experiencia en el manejo de gobierno y sin embargo se convirtió en una alternativa, como bien señalas, para el 56% del electorado argentino, que hay que decir que participó el 76% de la población. ¿Cuáles consideras, Leo Oliva, que fueron como las razones que más catapultan la trayectoria de Javier Milei? Bueno, como decís, hasta hace 2 años Milei era solo un personaje conocido, un economista que participaba en programas de televisión, donde era invitado y él ahí, digamos, desgranaba teorías un poco rupturistas sobre la economía argentina, ¿no? Y hasta hace 2 años terminó siendo candidato a diputado nacional y se convirtió en sorpresa, y bueno, ahí empezó su carrera política propiamente dicha, solo hace 2 años, ¿no? La clave de él fue, bueno, aprovechar un poco la profunda bronca, indignación que hay entre la ciudadanía argentina promedio con la clase política, ¿no? Argentina lleva más de una década de recesión económica, con picos, con récord de inflación. Estamos ahora casi llegando al 150% anual de inflación, ¿no? Lo cual hace que el dinero, digamos, no alcance para nada, que el dinero sea solo papel impreso que no sirve, digamos, no sirve para ahorrar. El salario se deteriora todo el tiempo, entonces todo eso, y eso no ha sido de los últimos 2 o 3 años, sino que, como digo, hace más de una década, y eso implica que no solo afecta o se culpa por esto al gobierno que se está yendo, digamos, el tercer gobierno kirchnerista, el cuarto gobierno kirchnerista, sino que también involucra al gobierno que hubo en el medio entre 2015 y 2019 de Mauricio Macri, un gobierno de centro derecha que venció el kirchnerismo. Bueno, las dos opciones fracasaron con distintas recetas y la economía argentina está colapsada. Entonces, eso fue, digamos, la gran ventaja que tomó Milei, que siendo economista, empezó a enunciar desde la televisión y después desde su lugar en el Congreso y mucho más ahora desde su campaña de candidato a presidente, recetas, digamos, fáciles para salir de esto, recetas que no tienen, digamos, resultado comprobable todavía. Habrá que ver ahora si él tiene
si esas recetas que él prometió tienen resultados. En general es muy difícil que lo tengan porque la economía argentina tiene sus particularidades y todas las teorías económicas hasta ahora han fracasado, ¿no? La receta que lo hizo, que quizás fue digamos, su estrella, su principal oferta al electorado fue la dolarización de la economía, ¿no? Es decir, que Argentina pierda su moneda, su peso, y directamente quede atada al dólar, con el objetivo de que eso acabe con la inflación, porque ya los gobiernos no podrán emitir dinero, porque otra de sus promesas es cerrar el Banco Central, no dinamitarlo, como en un momento lo ha dicho. Bueno, todo esto lo llevó a la presidencia, pero también desde que se acercó ya, desde que ganó la primera vuelta, todas esas promesas empezaron a ser un poco puestas en duda y él mismo empezó a relativizarlas. Él y sus equipos, ¿no? Los que serían sus principales colaboradores también han empezado a relativizar que estas medidas se vayan a aplicar inmediatamente e inclusive que se vayan a aplicar, como por ejemplo el cierre del Banco Central, ¿no? Porque los últimos días lo que se dijo era que era más una promesa moral, ¿no? Que una promesa concreta. Pero bueno, en este contexto, Milei es hoy el presidente electo y en 3 semanas asumirá el cargo. Leo Oliva, digamos, señalaste algunas de las principales promesas en el área económica, pero hay muchas, me parece, preocupación. Yo he leído de otros colegas argentinos acerca de amenazas, por decirlo de alguna manera, en temas como el recorte de derechos sociales, por ejemplo, de la diversidad sexual, de las mujeres, porque se ha declarado abiertamente antifeminista Javier Milei, y también, por ejemplo, relativizar la dureza de la represión de la dictadura al minimizar la cifra de personas desaparecidas que dejó la dictadura allá en Argentina. ¿Cómo se toman este otro aspecto, digamos, de un Milei que podría ser, claramente no podría ser, claramente de un derecha radical y eventualmente fascista? Sí, él no se reivindica como de derecha, aunque claramente está muy cerca de lo que serían las ultraderechas. Quizás tiene paralelismos con Bolsonaro, él tiene más admiración por Donald Trump. Lo que sí es cierto que está rodeado de una serie de personajes un tanto oscuros y un tanto exóticos y un tanto, digámoslo para decir de manera elegante, un tanto molestos, ¿no? Y que son los que han ido, digamos, enunciando estas propuestas, como por ejemplo de cercenar derechos. Pero lo cierto es que Milei va a tener una minoría a nivel legislativo histórica, que no ha tenido ningún presidente antes, lo cual implica que todas las medidas que quiera tomar tienen que pasar por el Congreso, y para eso necesita establecer alianzas con otras fuerzas, las fuerzas que él ha derrotado. Por ejemplo, la ley del matrimonio igualitario es una ley aprobada por el Congreso acá, o sea que para derogarla hay que tiene que pasar por ahí, entonces eso sin consenso no lo va a hacer. Y está claro que no existe consenso para eso, por más que haya algún que otro trasnochado que se le ocurra denunciar eso. Y lo mismo con las políticas de memoria en materia de derechos humanos, ¿no? Su candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel, que viene de una familia de militares que participaron, digamos, en la represión en la última dictadura, aunque su padre específicamente no ha tenido condenas ni nada cercano, porque, bueno, no se le ha probado ningún vínculo con represión directa, pero sí, bueno, un tío de ella y al ser alguien vinculado a la familia militar, ha salido a reivindicar digamos, que así como se condenó a los militares que secuestraron y torturaron y desaparecieron a argentinos en las fines de los 70, también se haga lo mismo con aquellos miembros de organizaciones guerrilleras que cometieron atentados contra las fuerzas de seguridad. Eso es lo que ella ha salido a reclamar, y bueno, se ha identificado eso como que está defendiendo el terrorismo de Estado, básicamente. Milei se hizo eco de eso de Villarroel un poco como para defender a su candidata, pero lo cierto es que él es alguien que está más lejos de ese discurso, digamos. Su discurso lo concentra específicamente en lo económico. Bueno, vamos a perder algunos derechos los argentinos, es una amenaza que ha circulado, pero hasta ahora yo no veo un escenario en el que eso pueda ocurrir,
porque básicamente las instituciones acá son bastante fuertes, sobre todo las instituciones republicanas como la justicia y el poder legislativo, y creo que eso es suficiente freno para cualquier abuso de ese tipo que se quiere implementar. ¿Qué tal, Leo Oliva? Te saluda Jesús Estrada. Quería hacerte un par de preguntas. Gracias por tu información. Una es volviendo al tema económico-político, sí. Leo, porque sí se dice que es un outsider, un disruptor, como señalas efectivamente, pero sí tiene un acercamiento, me parece, con el centro derecha de Mauricio Macri, a pesar de que este fue corresponsable del desastre en Argentina. De hecho, creo que Macri se va a sumar de alguna manera al proyecto de Milei. Quería preguntarte eso, y si esto incluso favorece a sectores empresariales. Por ejemplo, no el tema del cierre del Banco Central, obviamente, pero sí las privatizaciones. Ya anunció que va a privatizar YPF, la petrolera estatal allá de Argentina, que va a hacer una serie de privatizaciones. Digamos, ¿está contento el sector empresarial y de centro derecha con la llegada de Milei, incluso deseoso de participar en los cambios que esté preparando? Bueno, en cuanto a lo de la presencia de Mauricio Macri, sí, efectivamente Macri, después de las elecciones antes del balotaje, donde la candidata de Mauricio Macri perdió, quedó fuera del balotaje, Mauricio Macri al día siguiente le manifestó su apoyo a Milei, y no solo le manifestó su apoyo, sino que puso toda la estructura de su partido, el PRO, para fiscalizar los votos de Milei. Y no solo eso, sino que, bueno, hay muchos integrantes de este partido que se rumorea que serán parte del gobierno de Milei, ¿no? En altos cargos. Eso no quiere decir que Macri sea funcionario del gobierno, eso seguro que no, porque Macri, digamos, no necesita eso, digamos, no necesita estar en... Es más, él creo que debe ser consciente de que Milei puede fracasar en todo, y tampoco creo que quiera quedar demasiado pegado a ese posible fracaso. Eso por el lado de la participación que tiene Macri acá. Sí, él está detrás del triunfo de Milei y es uno de los grandes ganadores de esta elección. Ahora, ¿qué dicen los empresarios? Los empresarios están divididos, porque había gran parte de los empresarios de las cámaras industriales más importantes de Argentina que estaban con Sergio Massa, digamos, porque ellos de alguna manera confiaban más en la estabilidad política que les podía garantizar un gobierno de Sergio Massa, que en la inestabilidad que les muestra hoy Milei. O sea que yo no creo que los empresarios estén más contentos con Milei que con Massa. Yo creo que deben estar en medio de la incertidumbre como en la que estamos todos. Sí es cierto que hay algunos empresarios grandes que siempre han estado más cerca de Macri y más cerca de las políticas más ultraliberales que Macri implementó en su gobierno, y que ahora estarán imaginando que puede venir una revancha en ese sentido. Pero bueno, nada, creo que se está reacomodando todo el escenario ahora. Recién ha pasado menos de 24 horas del resultado final de la elección, o 24 horas casi, y está todo por verse. Leo, una duda también con respecto, digamos, al votante de Milei. ¿Nos das algunos detalles? Por ejemplo, preguntarte en cuanto a segmentos socioeconómicos. Me imagino que la mayoría de edades, clases también altas y edades, obviamente, que tanta la juventud participó en la votación a este personaje. Bueno, se dice que el votante promedio de Milei es hombres jóvenes que digamos, que no son asalariados en blanco, como decimos acá, sino que trabajan en el sector informal, ¿no? Que son la mayoría, casi el 50% de los trabajadores en la Argentina trabajan en el sector informal, es decir, no es trabajo registrado, producto de la crisis y de la informalidad laboral que ha habido históricamente acá. Entonces, esos son históricamente, digamos, trabajadores que nunca fueron beneficiados por el peronismo y que ahora, obviamente, en medio de ese hartazgo, fueron directo a Milei. Y son hombres porque, obviamente, Milei ha tenido un discurso hacia la mujer mucho más agresivo, entonces es predominantemente masculino, lo cual no quiere decir que no lo hayan votado mujeres, para nada. Ahora, ¿qué sector económico? Esto es una de las disrupciones que ha asomado en esta elección, porque Milei cosechó votos en todos los sectores económicos, no tanto en los más altos y digamos acaudalados, como en los sectores más pobres, y me animaría a decir que todavía ganó más en los sectores más pobres, y lo muestra el mapa de resultados. Si ves las provincias donde más pobreza hay en la Argentina, en casi todas ganó Milei, ¿no? Lo cual indica también ese hartazgo que hay
clase política tradicional y con ese estado de bienestar supuesto que tiene la Argentina, que tendría que haber beneficiado a todos y que está claro que hace más de una década que dejó de servir al votante promedio. Bueno, eso también explica que se hayan ido hacia Milei. Ahora, ¿qué quiere decir? Que todos los que el 56% de los votantes son neofascistas, que quieren cercenar derechos, que quieren la venta libre de armas, que apoyan la venta libre de órganos, como en algún momento dijo Milei, etcétera. Yo creo que para nada no podemos pensar que la gente vota eso. La gente escuchó un discurso de un encantador de serpientes, ¿no? Que les promete que va a cobrar en dólares, que va a cerrar el Banco Central, que es la causa de la inflación, que va a eliminar a la casta política, como la llama él, que son todas los políticos que han dominado el país en los últimos 20 años, y bueno, con esas recetas mágicas encantó a todos, y bueno, ahí está, Milei es el nuevo presidente. Leo, finalmente, ¿qué impactos hubo en la economía? No sé, la paridad dólar-peso argentino, ¿cómo amaneció hoy? ¿Qué repercusiones hubo en la economía? El triunfo de Milei. Bueno, eso se sabrá mañana, porque hoy es feriado acá en Argentina, ¿no? Entonces, digamos, los mercados no operan, así que mañana es el día para ver claro. ¿Qué va a ocurrir con eso? Sobre todo acá un termómetro importante es el precio del dólar, ¿no? Recordemos que acá tenemos distintos precios de dólar, y el dólar que se toma como referencia es el llamado dólar blue, o dólar ilegal, o dólar negro, ¿no? Pero es que es el dólar real, digamos, el que se toma. Lo que sí ha habido señales, todas las acciones de las empresas argentinas que cotizan en bolsa Sí, Leo. Perdón, ¿cómo? No, ya, adelante, perdón, Leo. Sí. Hubo una falla. Sí. Bien. No, les decía que más allá de que el día de mañana, hoy en las empresas argentinas que cotizan en bolsa, en Wall Street, todas han sufrido fuertes alzas, digamos, lo que es una señal de que los mercados internacionales están contentos, digamos, con la elección de Milei, o no sé si contentos con la elección de Milei o contentos con la derrota del kirchnerismo, digamos. Así es. Bien, Leo Oliva, pues te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada y nos ayudes a comprender la llegada de Milei y sus implicaciones. Te agradecemos esta explicación tan completa, y si nos permites, pues más adelante seguiremos en contacto contigo, con el auditorio desde Argentina, para que nos compartas información al auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Por nada, gracias por el interés en esto. La verdad que yo, desde que tengo noción, es la primera vez que Argentina está en los focos internacionales por la elección de un presidente al nivel que ha llegado entonces sin duda es por el personaje que es Milei, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Leo Oliva, y seguimos en contacto. Te agradecemos que nos hayas tomado la llamada. Buena tarde. Saludos. Igualmente para ti, Leo Oliva. Pues ya creo que nos dio un panorama muy completo de las razones del triunfo. En buena medida creo que este discurso en contra de la casta, la gente, lo que sí hay que decir es más allá, creo que en esta parte tiene razón, no la mayoría de los votantes compran todo el paquete tan absurdo, fascista que plantea Milei, pero sí buena parte está harta, como en buena parte del mundo de los partidos tradicionales de la clase política profesional. Buena parte está harta, pero sí se dejaron seducir por el engaño de este personaje, me parece. Hay mucho que reflexionar, temas del espectáculo, de los medios de comunicación, redes sociales, TikTok, porque esa es la plataforma de y de otros personajes como Bukele, que es el que anda celebrando también el triunfo de Milei, junto con otros también, y muchos acá en México. Como Xochitl Gálvez aquí en México, y el PAN, que ya celebraron, así se puede decir, no solamente que le hagan el reconocimiento, sino que soplan vientos de cambio, dijo la candidata de la oposición, Xochitl Gálvez, el día de ayer. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0 en este lunes 20 de noviembre.